Buenos días, chicos. ¿Cómo se encuentran? Buenos días. Bien. Buenos días, bien, ¿y usted? Buenos días. Buenos días. Ok. Buenos días, chicos. Vamos a iniciar con su clase de química. ¿Qué tal su día? ¿Qué tal su clase pasada? ¿Cómo estuvo? Bien. ¿Bien? ¿Qué Bien. les toca antes de esta clase, chicos? ¿O qué tienen? ¿Qué les dan? Creo que se llama habilidad lectora. Habilidad lectora. Ok. ¿Se acuerdan de lo que vimos la clase pasada? Un recuento antes de continuar con nuestro siguiente tema. Sí, vimos números cuánticos. ¿Qué me pueden decir a grandes rasgos de los números cuánticos? Cada persona me debe decir algo, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuántos números cuánticos hay? 4, 4. 4. ¿Cuáles son? N, L, M, M1 y MS, algo así. Es ML, pero sí, va bien. ¿Quién me puede decir cómo se llama cada uno de esos números cuánticos? Ya me dijeron cómo se representan. Ahora, ¿cómo se llaman? Es número cuántico principal, número cuántico de momento angular, número cuántico magnético y número cuántico de spin. De acuerdo. El número cuántico de momento angular lo conocemos como número cuántico azimutal. Es más conocido así, ¿ok? Luego, ¿qué representa cada uno de ellos, chicos? Estamos haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada para ver si no se les olvidó, ¿ok? Los orbitales. Ajá. Los orbitales, pero más en específico, por ejemplo, N representa... Los orbitales del último, como del último nivel de electrones que tiene ese elemento, algo así. Ese elemento. Más o menos va bien. Se puede estructurar un poco más la idea. ¿Quién más complementa la idea de su compañera, chicos? ¿O qué representaba un orbital? Primero díganme qué representaba un orbital y luego díganme el significado físico de cada uno de esos números cuánticos. ¿Quién, chicos? ¿Al azar? ¿Pregunta al azar? Sara. Buenos días, Sara. ¿Me puedes decir qué representaba un orbital, por favor? ¿Están ahí? No tiene micro. No te preocupes, igual lo puedes dejar por en el chat. Igual, Mariana, ¿me puedes decir qué representa físicamente el número cuántico principal en lo que tu compañera responde? Chicos, recuerden, hay que estudiar. Lo vimos en la clase pasada. ¿Alguien? Profa, presenta la N y pues indica el nivel de energía. El nivel de energía, es decir, qué tan grande es nuestro orbital. Correcto.
El número azimutal, Patricia, ¿me puedes decir qué representa físicamente? Si el número cuántico principal representa qué tan grande o qué tan pequeño es nuestro orbital por el nivel de energía, el número azimutal, ¿qué nos representaba? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Y ese 1, 2, 3 a qué pertenecía? Su Volumen. momento angular. Recuerden que el número azimutal, chicos, nos decía la forma que iba a tener ese orbital. Si iba a tener una forma de esfera, si iba a tener una forma de cacahuate o si iba a tener otras formas. ¿Sí se acuerdan? Luego, el número magnético era para ver la orientación, si iba a estar en el eje X, si iba a estar en el eje Y o en el eje Z. ¿Ok? Y por último, el número spin, ¿se acuerdan? Y bueno, iba a indicar si era negativo o positivo, ¿no? Ajá, negativo o positivo. Si era negativo, ¿qué pasaba? ¿Hacia dónde giraba? En contra del no, en contra del reloj, algo así. En contra de las manecillas del reloj. El reloj, chicos, gira hacia la derecha. Sí, hacia la derecha. Y Sí. en contra sería hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, si es negativo, gira hacia la izquierda. Si es positivo, gira a la derecha. Eso es lo que quiere decir cada uno de forma física. Y obviamente ya les enseñé cómo representarlos únicamente con números. ¿Ok, chicos? Entonces, una vez que ya vimos eso, vimos que representaba un orbital. Vamos a ver si su compañera nos comentó algo. No nos comentó nada. Ok. Representamos los números cuánticos para el último electrón de cierto elemento. Vimos algunos ejercicios. Y también en la clase pasada les dije, en este momento yo les voy a colocar la configuración electrónica porque aún no les he enseñado. Ahora, chicos, esa configuración electrónica es importante que ustedes sepan construirla. Entonces, ese es el tema que vamos a ver hoy. Configuración electrónica. Ok, la configuración electrónica va a partir de un término. Este término que lo ven aquí, que es Z, que es el número atómico, vamos a partir y nos vamos a enfocar principalmente ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué representa el número atómico? ¿Se acuerdan de sus clases de número másico y número atómico? ¿Qué representaba el número atómico? Los electrones y Ok, representa principalmente los protones y si hablamos de un elemento, entonces decimos que tiene la misma cantidad de protones y electrones. Ok, por eso les puse estas dos flechitas. Va a ser lo mismo protones que electrones cuando estamos hablando de un elemento neutro. Ya si hablamos de un ion, recuerden que ya es cuando tiene una carga. Entonces, chicos, aquí, para que nosotros podamos construir una configuración electrónica, la cual es un acomodo de los electrones, sí, ustedes van a ir acomodando sus electrones. Recuerden que los electrones van de menor energía a mayor energía, pero ¿cómo los van a clasificar? Los van a clasificar con letras, números y superíndices, ¿ok? Yo hace la clase pasada les ponía esto. ¿Se ve el color del plumón, chicos? sí, ¿Todo el mundo lo alcanza a ver? ¿Sí? Ok. Sí. Recuerden que yo a esto le había llamado una unidad. ¿Sí se acuerdan? sí, Okay. Chicos, cada una de estas unidades va a conformar nuestra configuración electrónica. ¿Qué representa cada cosa? Igual si se metieron a su archivo que les compartí la clase pasada, igual nos dice qué representa cada cosa, pero vamos, recuerden que este número representa nuestro número cuántico principal y en este caso nos va a decir qué tan grande es el nivel o qué tan pequeño es el nivel. De acuerdo a conforme vaya avanzando en niveles de energía, se va haciendo más grande el número hasta 7, que es su máximo. Luego, recuerden que este es nuestro subnivel, que este se representa con nuestro número azimutal, y este subnivel nos va a decir en la forma de nuestros orbitales. Y este es el importante igual aquí, chicos, para la configuración electrónica. ¿Se acuerdan qué representa este número?
este superíndice? Las flechitas. Las flechitas. ¿Y qué eran las flechitas? La dirección menos un medio más un medio. Algo así. Casi no. ¿Recuerdan que les dije que este era el número máximo de qué? A ver, ¿De ¿qué número? electrones? De electrones. Igual yo tengo un comentario. Orbitales. Chicos, este es el número máximo de electrones que puede tener este nivel, en específico este 2P, ¿ok? Entonces, el número máximo que puede tener P, recuerden que va a ser 6 electrones, para S va a ser 2 electrones, para D 10 y para F 14, ¿ok? Entonces, nosotros lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir sumando estos superíndices para que nos den el mismo número que nuestro número atómico que nos pida la configuración electrónica. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a saber qué poner antes? Por ejemplo, aquí es una secuencia de configuración electrónica. ¿Cómo sabemos que primero va este y no este? O viceversa. Pues nosotros nos vamos a apoyar en un principio. Este principio se llama principio de Aufbau. ¿Qué nos dice este principio? Que nosotros, a partir de un arbolito de Navidad, así se le conoce, que es lo que tienen aquí, vamos a guiarnos con flechitas para saber cuál es la secuencia correcta de esta configuración electrónica. ¿Ok? Entonces, esta tablita o este arbolito de Navidad, mejor dicho, nosotros lo tenemos que aprender a construir. Esa es la primera opción. O la segunda opción es que ustedes aprendan esta secuencia de memoria. ¿Por qué? En el Politécnico, cuando hacen el examen, no les ponen a hacer configuraciones electrónicas muy extensas por cuestiones de tiempo. Alguien me dice, Silvia, yo lo conozco como el serrucho. Yo, de hecho, me lo enseñaron hace algunos ayeres como el arbolito de Navidad. Le ponían una estrellita, le ponían su tronco. A falta de color café, le ponen un tronco. Le ponían su estrellita, el tronco y ya aparecía un arbolito, ¿no creen? Sí. Ok. Entonces, como les comentaba, una de dos. O se aprenden la secuencia que ya está estructurada o ustedes arman la secuencia con este arbolito de Navidad. Porque les comentaba que las configuraciones electrónicas en el Politécnico son muy pequeñas, es decir, les ponen de números atómicos pequeños, no les van a poner, haz la configuración electrónica del 115 número atómico, no. Entonces, yo les recomiendo que ustedes la aprendan a construir, pero si ya de plano se les hace complicado o como último recurso, se aprenden esta secuencia, ¿ok? Vamos a ver cómo se saca esta secuencia con nuestro arbolito. Ahora, como ven, nosotros podemos construirlo fácilmente. ¿Qué hacemos? Chicos, si toman notas, por favor, tomen esta nota, enciérrenlo, es importante esto que les voy a decir. Nosotros para construir este arbolito, vamos a primero enumerar del 1 al 7. ¿Ok? Vamos a tener 1, 2, 3, 4 columnas. La primera columna va a ir del 1 al 7. La segunda columna va a ir del 2 al 7. La tercera del 3 al 7. Vamos a ir quitándole un número, ¿ok? Hasta llegar del 4 al 7. Ahorita vamos a ver por qué aquí ya no le pusieron hasta el 7, ¿ok? Entonces, primero enumeramos nuestras 4 columnas. Por favor, chicos, si lo pueden ir haciendo igual en su cuaderno. ¿Ok? Ya tenemos nuestras 4 columnas. 1, 2, 3, 4. Como ven, va en escalerita. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a acomodar en esas 4 columnas nuestros 4 subniveles, es decir, el S, el P, el D y el F. Entonces, en la primera columna van a ir todos los S. Ay, no. Ok, en la primera columna ya van todos los S. Ahora, en la segunda columna, ¿qué subnivel va? Vamos con el siguiente, que es el P. Ahora sí lo colocamos.
Ya me estaba pasando en el otro. Luego, en la tercera columna va nuestro tercer subnivel, que es el D. Y por último, en nuestra cuarta columna va el F. Ok. Luego, ¿qué vamos a colocar? La cantidad máxima que puede tener cada subnivel de electrones, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar como un superíndice. ¿Cuántos electrones máximos? ¿Cuál era la cantidad máxima de electrones que podía tener ese? ¿Se acuerdan? ¿2? 2. Entonces, para todas las S vamos a colocar como superíndice un 2. Para P, 6. 6. Colocamos un 6 para todas las P. Para D, 10. 10. 10. Y para F, 14. 14. Ok, entonces colocamos nuestros 14. Ok, como ven, ya más o menos va teniendo la forma. Obviamente, chicos, ustedes en una cuadrícula se hace más bonito porque la distribución y el acomodo es más uniforme, ¿ok? Pero ahorita, ya que lo tengo aquí en el pizarrón, vamos a ver. Ahora, chicos, ¿qué pasa aquí? Como ven en este diagrama, aquí le falta aquí un 7, aquí le falta un 6 y un 7, aquí le falta un... Y ya, le faltan 3 números que nosotros tenemos aquí de más. ¿Por qué? Porque esta configuración electrónica, chicos, esta cantidad de electrones no llega hasta aquí, es decir, ya no ocupamos estos niveles, ya no llega al número atómico que nosotros podríamos requerir. Por eso es que las eliminan, porque si ya no las utilizan, no tiene caso tenerlos ahí. Entonces, chicos, una de dos. Pueden optar por dejar esos números aquí para que no se confundan y digan, ¿cuál tenía que borrar? O pueden borrarlos para que esté en forma de arbolito, como sea, chicos, no les va a afectar en nada. ¿De acuerdo? En este caso, yo lo voy a borrar para efectos de estética, ¿de acuerdo? Únicamente para que no se vean mal. Entonces, borro estos. Y como ven, ya más o menos tiene la forma del arbolito. Como les digo, con reglas sale mejor. Ahora, ¿cuál es el paso culmine para que nos salga nuestro arbolito? Son estas diagonales. ¿Ok, chicos? Estas diagonales deben de encontrarse paralelas entre sí. ¿Quién dice que es paralelo? ¿Se acuerdan en sus clases de matemáticas? Que están No, como hacia el mismo lado, pero no se tocan, ¿no? Exacto, ¿ok, chicos? No se tocan, es decir, deben de estar a la misma distancia una de la otra y nunca se van a tocar. Entonces, nosotros empezamos a dibujar estas rectas. Dejen ver si tengo una regla por ahí. Me parece que no. Ok, vamos a dibujarlas así, a mano alzada. ¿Ok? Entonces, iniciamos con nuestra primera diagonal. Nuestra primera diagonal solo atraviesa el 1S2. Entonces, el primer número o la primera unidad que vamos a escribir va a ser 1S2. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El 1S y ya nada más le ponemos el superíndice 2. ¿Ok? De ahí salió. Luego, vamos a dibujar nuestra siguiente diagonal. Recuerden, debe de estar paralela para que esto funcione. ¿Ok? No está tan paralela, pero más o menos se ve. ¿Ok? Luego, nuestra siguiente unidad únicamente va a ser 2S2, que es lo que tenemos aquí. Le colocamos el superíndice 2. Luego, ¿cuál va a ser nuestra tercera unidad? Aquí ya va a haber un cruce con 2 unidades, es decir, ya cruzamos el 2P6 y el 3S2. Aquí, algo súper importante, siempre se empieza a escribir cuando ya tenemos más de 2 unidades en una línea, de aquí y se acaba acá, ¿ok? Siempre este va a ser el inicio y siempre este va a ser el final, ¿ok? Acaba donde la flechita está. ¿Qué pasa? Si ustedes acaban aquí, ustedes se tienen que regresar otra vez acá, ¿ok? Nosotros acabamos aquí, se regresan acá. No vayan a hacer eso de aquí se saltan para abajo. No, chicos, siempre se regresan. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para nuestro siguiente nivel, otra vez, únicamente
se abarcan estas dos unidades. Recuerden, iniciamos aquí, acabamos aquí. Y así, chicos, nos vamos hasta que lleguemos hasta acá, que va a ser nuestra última unidad y va a atravesar estos tres números. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen? Únicamente van a trazar esas diagonales y de acuerdo a eso, ustedes se pueden ir guiando. Es decir, acabamos aquí, continuamos acá. Y así nos vamos. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda de cómo se construye y cómo vamos a ir escribiéndolo? No, miss. No. ¿No? ¿Seguros? ¿Todos saben de dónde salió? ¿O alguien dice, no, pues yo no sé cómo sale ese 2P, ese 2P o ese 3S2 o ese 3P? ¿Hay un comentario? Creo que no, ok. Bueno, para que les quede un poco más claro, vamos a hacer un ejercicio de esto. Primero les enseño un ejemplo ya estructurado y luego les dejo el ejercicio. ¿Qué pasa? Aquí nos dicen que tenemos un elemento. Es el elemento cobre y su número atómico es 29, ¿ok? Y nos pide que construyamos su configuración electrónica. Aquí ya nos apoya con su arbolito de Navidad, que es el principio a un PAU, y que nos dice que tenemos que seguir la secuencia. Aquí incluso, chicos, ya está marcada con las flechitas, es decir, primero iría 1S2, luego 2S2, y así nos vamos consecutivamente. ¿Qué les parece si ustedes me van dictando cómo quedaría esta configuración electrónica? Ya de acuerdo a lo que les marca las flechitas, y aquí los tienen con flechitas, ¿ok? Entonces, primero, ¿qué escribo? 1S2. ¿Ok? Dos S2. 2S2, yo los escucho. Si no se alcanza a ver en algún momento del nuevo, me dicen. Ajá. 2P6. 2P6. 2P6, ¿ok? 3S2. 3S2. ¿Ok? 3P6. 3P6. Ajá. 4S2. P2. 4S2. ¿Cuántos electrones llevamos? ¿Cómo sabemos cuántos sumamos los superíndices? 2 más 2, 4, más 6, 10, más otros 2, 12, más 6, 18, más 2, 20. Nos hacen falta 9. Sería 3 de 9, ¿no? 3 de 9. Aquí, chicos, otra cosa. Cuando nosotros no completamos nuestros electrones máximos, nosotros, ay, perdón, 3 de 9. Ok, nosotros podemos poner menor cantidad de esa cantidad máxima de electrones, es decir, para S podemos poner 1 o 2. Para P podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, pueden poner menos electrones, pero no más. En este caso, como solo nos faltaban 9, pues únicamente colocamos un 9 en el D. ¿De acuerdo? Entonces, esa configuración que ven ahí es la configuración para el elemento cobre. Y aquí hay una representación de cómo irían las flechitas en cada subnivel. Este sería para carbono, este sería para oxígeno. Y aquí tenemos calcio. Ok, chicos. Ahora, podemos nosotros hacer el número atómico para 38, ¿ok? ¿Cuál es el elemento con número atómico 38? ¿Quién me puede decir? Saquen sus tablas periódicas, su teléfono, chicos, ahí a la mano. Estroncio. Estroncio, ok, chicos. Nosotros vamos a hacer la configuración electrónica para estroncio. Esto, chicos, lo más seguro es que se los deje de tarea. Luego, la siguiente pregunta. Todo son preguntas en secuencia. Algunas veces en sus exámenes les han dejado preguntas que a partir de una respuesta se responde la otra. Perdón, a partir de una pregunta se responde la otra pregunta. Sí. Sí. Pues este ejercicio es igual.
A partir de la primera se responde la segunda y luego la tercera. Ok, entonces, nosotros vamos a construir la configuración electrónica para estroncio. Luego, vamos a contestar la pregunta B que dice, ¿cuántos orbitales hay en el subnivel 3p? ¿Y cuántos electrones caben en él? ¿De acuerdo? De hecho, esta pregunta hasta la pueden contestar sin la otra. Díganme, ¿cuántos orbitales hay en un subnivel 3p? 3 3. ¿Cómo supiste que había 3? por el 3 de ahí. Ok. De hecho, no exactamente, fue una coincidencia que fuera 3. Porque si nosotros hablamos de nivel de energía, sí sería 3, sería el nivel 3 de energía, pero en este caso, orbitales serían las líneas que hay para cada subnivel. Recuerden que para S hay 2 líneas, perdón, una línea, para P hay 3 líneas y para D 5 y F 7. Entonces, en ese caso también se refería a cuántas líneas dibujas cuando te refieres a un subnivel P. Ahí hubo una coincidencia. ¿Y cuántos electrones caben en él? Máximo 6 electrones. Ok, chicos. Ahí están las respuestas. Les voy a dejar las respuestas a los ejercicios, pero esto háganlo de tarea, ¿ok? Entonces, esta es la respuesta para la A, Miss, también para la B. Sí, adelante. ¿podría volver a repetir lo que dijo de cuántas orbitales hay en cada uno? Ah, ok, sí. Nos pregunta que cuántos orbitales hay en un subnivel 3p. Nosotros, ¿cómo sabemos la cantidad de orbitales? Recuerden que es la cantidad de líneas que dibujamos por cada subnivel, ¿ok? Para S dibujamos una línea, para P dibujamos 3 líneas, para D 5 y para F 7 líneas. ¿Se acuerdan cómo sacar la cantidad de líneas? Sale a partir del número máximo de electrones. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? Sí. ¿Qué hacíamos? Se dividía entre 2, ¿no? Exacto, el número máximo de electrones lo dividíamos entre 2. De ahí sacábamos la cantidad de orbitales. En este caso, como nos piden cuántos orbitales hay en un subnivel 3p, es decir, en un subnivel P, nosotros dividimos entre 2 la máxima cantidad de electrones que puede tener P, que en este caso es 6. Entre 2 nos da 3. Así es como sabemos igual que tiene 3 orbitales el subnivel P, ¿ok? ¿Y cuántos electrones puede tener? Pues si son 2 por cada línea, sumamos 2, 4, 6. ¿Ok? Esa pregunta así se contesta. La siguiente pregunta nos dice, si el átomo capta un nuevo electrón, ¿ok? Es decir, agarra un electrón de otro elemento, se lo regalan, lo roba, como sea, ¿ok? ¿Cuál será la nueva configuración electrónica del átomo? ¿Y para cuántos electrones tendría capacidad esta nueva capa? Ok, chicos. ¿Qué pasa si ustedes ganan un electrón? ¿Se va a modificar el número atómico? Digo, en este caso sería un protón. Ajá, ¿se va a modificar el número atómico, chicos? Sí. Sí. Exacto, ok. ¿Su configuración electrónica va a ser la misma? No. No. Ahora, ¿qué configuración electrónica o de cuántos electrones estarían haciendo esa configuración electrónica? Empezaría igual que la de la primera respuesta, pero se le agregaría 4D1. 4D1. Bueno, si no tengo aquí mi arbolito de Navidad, pero si seguimos la secuencia, seguramente sí es 4D1. Ok, chicos, entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes ganan un nuevo electrón, la configuración electrónica cambia, ¿ok? ¿Y qué pasa si cambia? Entonces nosotros vamos a agregarla, ahora la vamos a hacer para 39 electrones, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tienen que hacer en este inciso, hacer una configuración electrónica para 39 electrones y además decir cuántos electrones puede tener ese último subnivel. Su compañera me dijo que 4D1. ¿Sí? ¿Me comentaste eso? Sí. Ok. Entonces, suponiendo que lo que su compañera nos dice que es correcto, ustedes háganlo, chicos.
Esto es una suposición. Entonces, ¿cuántos electrones podría tener esa nueva capa? 39. 39. No, únicamente la última capa, que sería el subnivel D. Si únicamente es 4D1, ¿cuántos todavía puede tener hasta llegar a su máximo? ¿Ok, chicos? Se los dejo de tarea. 5. Piensen cuánto es el máximo de electrones que puede tener el subnivel D y cuántos tienen ustedes al hacer la configuración del 39. ¿Ok? Eso se les queda de tarea, chicos. Bueno, lo máximo que puede tener un subnivel D sería 10, ¿no? Pero nosotros nada más tenemos 1 porque es el único que necesitamos. Ok. Y únicamente, entonces, ¿cuánto le faltaría? 9. 9. Ok, chicos. Eso suponiendo que lo que nos dijo su compañera es correcto y que nosotros vamos a tener un 4D1. Quiero ustedes, chicos, que hagan su configuración electrónica y corroboren esa respuesta que acabamos de deducir. ¿De acuerdo, chicos? Esa sería su tarea. Entonces, ¿hay alguna duda con su tarea? Aquí les estoy poniendo las respuestas para que puedan comparar y vean si están bien o están mal. ¿De acuerdo? Ok. Ahora vamos con algo súper importante. Chicos, como todo, hay excepciones. Y en química hay demasiadas excepciones. Algunas de ellas son en este tema, en configuración electrónica. Es decir, la configuración electrónica que yo les acabo de enseñar a formar, donde vamos en secuencia, de acuerdo a nuestro arbolito de Navidad, hay elementos que no la cumplen. Es decir, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos cromo. Nosotros si hacemos nuestra secuencia con nuestro arbolito de Navidad, nosotros tendríamos 4S2 y luego 3D4. ¿Pero qué pasa? Si ustedes lo buscan en internet les va a aparecer 4S1, 3D5. Es decir, en cualquier lado les va a aparecer así. ¿Y qué pasa? Es que hay excepciones de acuerdo a los niveles de energía, ¿ok? Estas excepciones son las que tienen aquí en la tabla, ¿ok? Todos los que ven de color gris clarito son las excepciones. Usualmente son metales de transición, porque recuerden, aún están en transición, entonces son muy inestables. Así que todos estos metales de transición que ven de color gris clarito son los que van a tener excepciones. Igual aquí algunos lantánidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué se refiere con esta excepción? Es que nosotros siempre nos vamos a guiar por jerarquías de energía, ¿ok? ¿A qué se refiere jerarquías? A que uno va a estar encima del otro de acuerdo a cuánta energía tienen. En este caso, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un nivel o un subnivel S junto con un subnivel D, los D y los F son los que más tienen energía. Los S son los que menos tienen energía, ¿ok? Y si están uno al lado del otro y el D tiene muy poquitos electrones, ¿qué va a pasar? Va a tender a robarle un electrón al S, ¿ok, chicos? Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí el D tenía muy poquitos y el S estaba lleno, ¿ok? Aunque solo tiene 2 el S, estaba lleno su subnivel. Y al D no le gustó eso porque tiene mayor energía. Así que atrajo ese electrón y terminó así. Le terminó quitando un electrón, solo le puede quitar uno, ¿ok, chicos? No lo puede dejar vacío. Le quitó un electrón y ahora el D aumentó su cantidad de electrones. Eso es lo que pasa con las excepciones. ¿Ok, chicos? ¿Alguien le quedó alguna duda? ¿Alguien tuvo duda de eso o me entendió, chicos? De hecho, en el cobre, como si ustedes veían, nosotros acabamos en un 3D1. Me parece que 3D1. Ok, chicos, eso siempre es muy imposible que D únicamente acabe con 1, 2, 3 o 4. Siempre le va a quitar electrones al que esté al lado. Únicamente si el de al lado es ese, ¿ok? No le puede quitar electrones a P ni a F. ¿Por qué? Porque ya están más o menos iguales en energía y ya es difícil. O sea que, por ejemplo, el del cobre que terminó en D1, como antes tenía un 5S2, digamos que lo absorbe. Exacto. Antes tenía un 5S2, chicos. De hecho, estaba algo así.
¿Qué pasa? Le quita un electrón a este S y se va con este, acabando la configuración. Así, ¿ok? Es decir, le quita un solo electrón, absorbe ese electrón del S. Mucho ojo, chicos, no lo puede dejar vacío, ¿ok? Solo le puede quitar uno. ¿Sí? ¿Quedó claro? Pero solo es con ese D. ¿Qué pasó? No te escuché. ¿Puedes repetir, por favor? Solo aplica cuando es SD. Sí, solo aplica cuando es SD, ¿ok? Cuando tenemos un subnivel S y un D unidos, ¿ok? Uno al ladito del otro. ¿De acuerdo? Ok, gracias. De nada. Ok, chicos. Ahora, ¿qué es esto que ven aquí entre corchetes? Imagínense, chicos, estar haciendo una configuración electrónica y tener que hacerla para el elemento 118. Se van a tardar años en hacerla. Entonces, para simplificarles la vida, tenemos esta tablita. Esta tablita son de los gases nobles, ¿ok? Los gases nobles, que tienen su octeto completo, ellos siempre van a tener niveles completos, es decir, su configuración electrónica siempre va a estar completa. Entonces, los podemos tomar como referencia. ¿Ok? Por ejemplo, díganme un elemento con número atómico muy grande. ¿Quién me dice? El radio. El radio. ¿Cuál es su número atómico del radio? 88. 88. Ok, 88. Tenemos radio. Su número atómico es 88. Ahora imagínense, vamos a hacer la configuración electrónica de radio, 88. De aquí a que escribimos nos vamos a acabar todo el pizarrón, así que nosotros lo simplificamos con estos gases nobles. ¿Qué pasa? Vamos a colocar entre corchetes el número más cercano a 88, pero que sea menor, ¿ok? Entonces, checamos. Nuestros números atómicos, como pueden ver en la pantalla, ahí se ve mejor, va desde 2, 10, 18, 36, 54 y 86. Entonces, chicos, para esa configuración electrónica, nosotros podemos colocar el radón, ¿están de acuerdo? Porque es el número atómico más cercano a 88 y que es menor, ¿sí? ¿Alguna duda con eso? No. ¿No? No. Entonces, No. colocamos entre paréntesis, entre corchetes, el símbolo radón. Y algunas personas, chicos, para que no se les olvide, colocan aquí como subíndice la cantidad de electrones que tiene ese gas noble. Eso es únicamente para que sepan cuántos electrones llevan. Ok, chicos, ahora ¿qué pasa? Únicamente nos faltan 2 electrones. Entonces nos vamos. Nos vamos a nuestro, otra vez, arbolito de Navidad. Primero, checamos, ¿dónde acabó el radón? Radón acabó en 6P6, ¿ok? Buscamos dónde está 6P6. Está aquí, me parece. Y luego nada más checamos cuál es el que sigue al lado. Y el que sigue al lado es 7S2. ¿Y qué hacemos? Lo escribimos. 86 más 2, 88. ¿Ok, chicos? Una configuración electrónica que nos hubiera llevado todo el pizarrón, la hicimos únicamente en 2 pasos. ¿De acuerdo? ¿Les quedó clara? Sí. ¿Sí? Ok. Perdón, me perdí después cuando puse el 7S2. ¿De ¿Cómo dónde? sabes dónde iniciar? Ok. Aquí, en esta tablita, chicos, estas configuraciones electrónicas ya nos dicen dónde acaba la configuración electrónica del gas noble. ¿Ok? Entonces, una de dos, o ustedes pueden contarlo así súper rápido en su diagrama, en su arbolito de Navidad sin escribirlo, únicamente van contando electrones, o igual se pueden apoyar de esta tablita. En este caso, en el examen, chicos, les comento, no creo que les pongan números tan grandes, pero les estoy enseñando en caso de que suceda, ¿ok? ¿Qué pasa? Una de dos, o se apoyan de la tablita y se aprenden en dónde acaba cada configuración electrónica, o suman súper rápido los electrones con las flechitas, ¿ok? Sin escribirlo, únicamente sumando.
En este caso, como tenemos la tablita, vamos a ver dónde acabó nuestra configuración electrónica de radón, que es el de aquí abajo. ¿Ok? Nosotros podemos ver. Ok, es esto lo que tenemos aquí, lo que estoy subrayando. Nosotros vemos que acabó en 6P6. ¿Ok? Entonces, en nuestro diagrama de árbol de Navidad, buscamos dónde está el 6P6 y está aquí. Ok. Entonces, únicamente nos guiamos en la dirección de nuestra flechita. ¿Qué sigue después de 6P6? Sigue 7S2. De ahí salió ese 7S2 que escribí en el pizarrón. ¿Ok? Y como ven, ya con ese 7S2 completamos los 88 electrones que necesitábamos para radio. ¿Ok? ¿Ya quedó más claro? Sí, gracias, profesor. Sí, ok. Disculpe, bueno, es que yo creo que tengo un poco lento mi internet y no logro ver el pizarrón de usted. Ok, Se ve muy borroso y no se ve muy veo borroso. bien qué pasa. Déjame ver si se puede remarcar un poco. Ah, sí, a mí también me pasa lo mismo. Sí, chicos, a todos se ve muy borroso. A ver, denme un segundo a ver si puedo editar sobre la presentación para aquellos que no alcancen a ver el pizarrón. Denme un segundo, ¿ok, chicos? Ok, chicos, lo que había escrito en el pizarrón era que tenemos... Un segundo. Tenemos a radón con 88. Una disculpa por la letra, chicos, no me acostumbro a escribir en tableta gráfica. Y tenemos entre corchetes nuestro gas noble. Nuestro gas noble, la cantidad de electrones máxima que tiene es de 86. Entonces, únicamente checamos cuántos electrones nos faltan. Nos faltan 2 electrones para llegar a los electrones de radón. Entonces, nosotros vemos en dónde acaba nuestra configuración electrónica. Nuestra tablita nos dice que la configuración electrónica acaba en 6P6. ¿Ok? Entonces, buscamos dónde está 6P6. Como vemos, aquí está 6P6. Y entonces, ¿qué hacemos? Únicamente seguimos la flechita y vemos cuál es el siguiente. El siguiente es 7S2. ¿Ok? Entonces, escribimos aquí 7S2. Eso es lo que escribí en el pizarrón. ¿Ok? ¿Ya quedó más claro? ¿Ya se ve mejor? Sí, Miss, muchas gracias. Sí, gracias. Sí, De acuerdo. Ok, entonces de tarea. ¿Qué les va a quedar de tarea? Nosotros, bueno, ustedes de tarea van a escribir las configuraciones electrónicas para algunos elementos. Yo les puse demasiados elementos, chicos,
Pero esto es únicamente con el fin de que aprendan. Es decir, si ustedes creen que con hacer el primero, el segundo, el tercero, ya les quedó claro, únicamente pueden hacer los 3 y esos son los que me van a enviar, ¿ok, chicos? Si ustedes creen que para practicar más, porque se les queda mejor de memoria, se les va a quedar más grabado, ustedes pueden hacer desde la A hasta la N. Ustedes pueden hacer los que ustedes crean que necesitan, ¿ok, chicos? Eso se los dejo a su libre albedrío. Entonces, eso sí, me tienen que enviar al menos una sola configuración electrónica. Puede ser mínimo una y luego de ahí en adelante pueden ser las que ustedes quieran y necesiten para aprender. ¿De acuerdo? Estas son como las que hicimos. Luego, estas configuraciones electrónicas son para iones. Recuerden, chicos, un ion es cuando ya tiene una carga negativa o positiva nuestro elemento. ¿Por qué? Porque perdió o ganó electrones. Por ejemplo, para flúor, ¿cuántos electrones para flúor con un signo menos? ¿Cuántos electrones van a dibujar para ese ion? Flúor con un signo menos. ¿Qué es lo que tenemos en el inciso A? Díganme, ¿cuántos? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok. 8. Vamos a ver. Yo les comenté que la configuración electrónica la podemos hacer para elementos. Ahí no había ningún problema. ¿Qué utilizamos? El número atómico para saber cuántos electrones se escriben para un elemento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, flúor. ¿Quién me puede decir cuál es el número atómico de flúor? 9. 9. Ok. En este caso, flúor tiene 9, su número atómico. Es decir, si nosotros escribimos esto, el flúor normal tiene 9. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando el flúor tiene un signo menos? En este caso, un -1. Nosotros estamos diciendo que ganó un electrón. ¿Ok, chicos? Cuando tengan un signo menos, es porque ganó electrones. ¿Cuántos electrones? El numerito que les indique aquí. En este caso, nos está indicando que ganó un electrón. Por lo tanto, aquí se le va a sumar a este 9 un 1. ¿De acuerdo? ¿Y cuántos electrones ahora vamos a dibujar en nuestra configuración electrónica? Ahora vamos a dibujar 10. Exacto. ¿Eso sí lo alcanzan a ver, chicos? Sí. Sí. ¿Sí? Ah, ok. Vale. Por ejemplo, para hierro que tiene un signo 2 más, ¿cuántos vamos a dibujar para ese? Díganme, ¿cuál es el número atómico del hierro? Y luego, ¿cuál sería el número atómico modificado? Con ese 2 más. Es 26. ¿Ok? Y quedaría 24. 24. ¿Por qué, chicos? Cuando tiene un signo positivo, quiere decir que perdió electrones. ¿Y cuántos electrones? El numerito que esté al lado del signo positivo. En este caso sería un 2. Quiere decir que perdió 2 electrones. 26 menos 2 nos da 24. ¿Ok? Entonces, ¿ya no les queda duda de cómo o cuántos electrones van a dibujar en su configuración electrónica? No, ya no. De acuerdo. Igual, chicos, lo mismo. Si ustedes creen que necesitan hacer todos, ustedes pueden hacerlo. Si ustedes creen que necesitan hacer solo uno, igual. Eso sí, me tienen que enviar al menos una configuración electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería su segunda tarea. Tercera tarea, ya les dejé primero las 2 preguntas, luego la configuración pasada y esta configuración. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a pasar con un nuevo tema. Antes, chicos, ¿alguien tiene alguna otra duda antes de pasar con el otro tema? No. No. Ok. Vamos a No. ver enlace químico. ¿Ok? ¿Qué me pueden decir de enlace químico? ¿Qué me dicen, chicos, de enlace químico?
determina el entrelazamiento entre elementos? Es el enlace que se da entre los elementos, ¿ok? ¿Qué más saben de enlace químico? ¿Son interacciones entre átomos y moléculas? Entre átomos y moléculas. Por ejemplo, cuando se... Ajá, adelante. La fuerza que los mantiene unidos. La fuerza que los mantiene unidos. ¿Se atraen? ¿Cuál? ¿Se atraen las moléculas? Se atraen las moléculas, ¿ok? Chicos, ¿y creen que todos los enlaces sean iguales o hay diferentes tipos de enlaces? Hay diferentes. Hay diferentes. Hay diferentes. ¿Y de qué depende de que sean diferentes? El tipo Uno es más de- grande, el otro es más pequeño, ¿de qué depende? de los tipos de elementos que se estén uniendo. De los tipos de elementos que se estén uniendo. ¿Cuántos tipos de enlaces tenemos? Son dos, ¿no? Dos. ¿Cuál y cuál? Covalente y iónico. Iónico. ¿Solamente hay dos, chicos? ¿No les falta otro? ¿Metálico? Hay uno metálico. que es no covalente, ¿no? No covalente. Ok. Chicos, tenemos tres clasificaciones. Metálico, iónico y covalente. Y dentro del covalente se clasifica a su vez en polar y no polar. ¿Ok? Entonces, chicos, eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo se clasifican? Pero antes de eso les quiero recordar algo súper importante que vamos a estar utilizando. Para saber qué tipo de enlace vamos a unir o qué tipo de enlace vamos a utilizar, tenemos que saber si es un metal, es un no metal, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabemos eso? De acuerdo a nuestra tabla periódica. Recuerden, chicos, todos estos elementos que ven de color clarito como amarillo clarito son metales. Lo vamos a utilizar para cuando veamos el tipo de enlace que se está uniendo a dos átomos, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con estos? Estos de acá son no metales, ¿de acuerdo? Recuerden, los gases nobles no se juntan con nadie, por eso están de color gris, son inertes. Entonces, chicos, esa clasificación la vamos a necesitar para saber qué tipo de enlace es. Aquí les dejo una definición, como bien me estaban diciendo, es una fuerza que mantiene unido o atrae a los electrones para formar moléculas, ¿ok? Son fuerzas electrostáticas, ¿de acuerdo, chicos? Eso es lo que los mantiene unidos y eso hace que no se separen. ¿De acuerdo? Si quieren anotar la definición, por favor, chicos. Si ya tienen anotada la definición, o me avisan, ¿ok? Para pasar de presentación. ¿Ya? Ok. Luego, aquí les puse otra definición de qué es enlace químico. Es una fuerza que mantiene unido a los átomos para formar compuestos. Como ven, tenemos un enlace covalente, un enlace metálico y un enlace iónico. Ahora, ¿qué pasa? Yo igual aquí les puse unas características de los metales y no metales para saber qué tipo de elementos se van a estar uniendo y a qué tipo pertenecen o qué características van a tener nuestros enlaces, ¿ok? Entonces, los metaloides, chicos, recuerden que va a ser el punto medio entre un metal y un no metal, ¿ok? Es la transición entre esos dos elementos. Perdón, esas dos categorías. Luego, algunas propiedades físicas de los metales y no metales para saber qué propiedades van a tener en general nuestros enlaces, van a ser estas. ¿Ok, chicos? Mucho ojo. Los metales usualmente todos son sólidos, a excepción de uno. El único metal que tenemos que es líquido a temperatura ambiente, mucho ojo, a temperatura ambiente, es el mercurio. ¿Sí, chicos? Es el único elemento que es líquido a temperatura ambiente. Porque si ya elevamos la temperatura, pues ya podemos fundir nuestros metales. Luego, los metales tienen brillo, son dúctiles. ¿Alguien sabe qué es dúctil? ¿O a qué se refiere ese término? Que permite el paso de la electricidad, ¿no? Exacto, que puede conducir electricidad. A eso se refiere que sea dúctil.
son maleables. ¿A qué se refiere con que sean maleables? Es que se pueden deformar, ¿ok, chicos? Ustedes dirán, el metal sí se deforma, no se deforma. Sí, chicos, ustedes si tienen una plaquita delgada de aluminio, de oro, de plata, de lo que quieran, la pueden deformar. Así es como hacen la joyería. Luego, los no metales. Los no metales, chicos, pueden estar en gas, pueden estar en forma líquida o incluso pueden estar en forma sólida, ¿ok? Estos son más versátiles en cuanto a estados de agregación. Luego, no tienen brillo ni tienen aspecto metálico. ¿A qué se refiere con aspecto metálico? Ustedes si tienen alguna plaquita, un collar o algo que sea de metal, ustedes pueden ver que incluso refleja la luz. A eso se refiere. En cambio, ¿se acuerdan de la piedrita que les enseñé de sulfuro de cobre, que era un cristal? ¿Se acuerdan, chicos? Sí. Ese no tenía color, es decir, si yo lo ponía contra el sol, chicos, se veía opaco, ¿ok? Porque es un cristal y está formado de no metales, ¿de acuerdo? Bueno, de un metal y de un no metal. Luego, son frágiles. Es muy sencillo que se quiebren, ¿no? Chicos, que se fragmenten. Y también tienen colores muy variados. El bromo es de un color anaranjado, el yodo es de un color morado, el carbono es de un color negro. Y luego, si ustedes les preguntan cómo se comporta un metal y un no metal, o cuál es el carácter metálico, recuerden, la tendencia es la siguiente. Igual se puede considerar una propiedad periódica. Entre más a la izquierda se encuentre y más abajo, va a ser más metálico, ¿de acuerdo? Va a tener más arraigadas las propiedades de un metal. Es por eso que los metaloides que están aquí tienen muy poquito y los que están acá ya no son metales. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, carácter metálico entre más abajo y más a la izquierda. Ahora sí, vamos a continuar con nuestro primer tipo de enlace, enlace covalente. Remárquenlo, chicos, y coloquen. La formación de un enlace covalente se da entre un no metal y otro no metal. ¿Ok, chicos? Únicamente se va a formar entre no metales. Únicamente entre no metales. Se lo remarco. ¿Ok? Y aquí les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa? Aquí tenemos dos cloros, aquí tenemos dos oxígenos y aquí tenemos dos nitrógenos. ¿Cuál es la característica de los covalentes? El enlace covalente es que comparten sus electrones. ¿Ok? Su característica importante es que van a compartir entre los dos átomos la cantidad de electrones. ¿Con qué fin? Con el fin de que los dos en algún momento vayan a completar su octeto. Chicos, ¿qué es el octeto? Es que alrededor de nuestro núcleo tengamos 8 electrones. Aquí tenemos este núcleo de color negro. ¿Qué pasa? El cloro únicamente tiene 7 electrones. ¿Ok? Chicos, más adelante les voy a comentar cómo es que supe que el cloro tiene solo 7 electrones. ¿Ok? Ahorita créanme. Luego, en este caso, el cloro solamente tiene 7 electrones porque se encuentra en la familia 7. Podemos ahí asociarlo. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos electrones le falta para completar el octeto? Le falta 1. Entonces se une con otro cloro y por un instante ese cloro le presta ese electrón que le falta y con ese electrón que le falta ya completa el octeto. Y así, al revés, ahora el otro cloro le presta ese otro electrón y ahora ya completa el octeto. ¿Ok, chicos? Se están compartiendo electrones y ambos completan al mismo tiempo el octeto. Lo mismo pasa aquí. ¿Aquí qué pasa? Aquí únicamente comparten un electrón, aquí comparten 2 electrones y aquí comparten 3 electrones. ¿Cómo se ve eso físicamente, chicos? Es que el primero va a ser un enlace sencillo, el segundo va a ser un enlace doble y el tercero va a ser un enlace triple. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿alguna duda respecto a esto? No, ninguna. No, ninguna. ¿Ninguna? Ok. Recuerden, si tienen alguna duda, me preguntan. Pueden interrumpirme, no pasa nada. Ok. Entonces, ¿qué características tienen los enlaces covalentes? Un enlace covalente, chicos, no va a tener iones no va a tener cationes ni aniones. ¿Ok, chicos? Es decir, no vamos a tener moléculas cargadas así.
Si lo separamos, nosotros no vamos a tener esto. Es decir, si ustedes separan una molécula con enlace covalente, como es el ácido clorhídrico, ustedes no van a terminar con un hidrógeno positivo y un cloro negativo. ¿Ok, chicos? ¿Por qué? Porque en este caso, recuerden, no es como que uno le robe los electrones a otro. En este caso, únicamente aplica cuando uno le roba los electrones a otro. Es decir, uno se queda con un electrón de más y el otro se vuelve positivo. En este caso, como solo se están compartiendo momentáneamente los electrones, cuando se separan, se quedan como moléculas, digo, átomos neutros otra vez, como si nunca se hubieran unido. ¿De acuerdo? Luego, no pueden conducir electricidad. Mucho ojo. Por lo mismo de que no hay un intercambio de electrones, no se puede conducir la electricidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna vez han hecho un experimento, chicos? Con el grafito, intentando conducir electricidad. La punta de su lápiz. Sí. ¿Y conduce electricidad o no conduce? No. No, por lo mismo que el grafito, la punta de su lápiz es carbono y es un no metal, entonces no conduce electricidad. Luego, tienen puntos de fusión bajos. ¿A qué se refiere con punto de fusión? Es decir, de sólido a líquido. Si ustedes le aplican mucha temperatura a un covalente, fácilmente va a pasar de sólido a líquido, con sus excepciones, ¿ok, chicos? Con sus excepciones. Ahorita vamos a ver. Es muy fácil que se rompan esos enlaces covalentes, es decir, esa fuerza que los une es muy débil. Luego, lo que les decía, al disolverse no producen cargas o partículas cargadas, es decir, no van a producir cationes ni aniones. Son gaseosos o líquidos a temperatura ambiente. ¿Qué es lo que teníamos? El cloro es gas, el oxígeno es gas, el nitrógeno puede ser líquido o gas. Todos esos ejemplos tienen enlace covalente y sus estados gaseosos son sus estados de agregación son gas o líquido. Luego, vamos a tener dos tipos de covalente. Vamos a tener los covalentes reticulares y vamos a tener los covalentes moleculares. ¿Qué pasa con los reticulares? Ok, chicos, los reticulares y los moleculares, ¿cuál es la diferencia? Aquí abajo, de hecho, tengo unos ejemplitos, pero antes. Ok, los reticulares son los más fuertes, mientras que los enlaces covalentes moleculares son los más débiles. ¿Por qué? Los reticulares tienen fuerzas multidireccionales. ¿A qué se refiere? Como ustedes ven en este diagramita ahí en su pantalla, de color morado, las fuerzas unidireccionales quiere decir que estén unidos en todas direcciones, ¿ok? Ustedes, chicos, cuando se forma un enlace no únicamente tienen dos átomos, tienen muchísimos átomos y entre esos átomos se están uniendo. Entonces, una fuerza multidireccional es que se una en un sentido, en otro sentido, en otro sentido, ¿ok? ¿Qué pasa? Entonces, si nosotros queremos romper esta cadena, nosotros vamos a tener que romper todas las direcciones. En cambio, si nosotros tomamos un covalente molecular, nosotros vamos a tener esto. Son como plaquitas, son como láminas, ¿ok, chicos? Y estas láminas, ¿qué pasa? Únicamente hacemos un corte y ya toda la lámina de arriba se despegó de la de abajo. ¿Ok? Esa es la diferencia entre un molecular y un reticular. Debido a que los reticulares es muy difícil romperlos, tienen puntos de fusión muy altos. De hecho, hay un ejemplo de reticulares. ¿Quién me puede decir, chicos? Un enlace, un compuesto que sea covalente y sea reticular, chicos. De hecho, es considerado una piedra preciosa. ¿Quién me puede decir? Es un alótropo del carbono. La comparación entre un diamante y el grafito. El grafito es blando, entonces supongo que ese es un molecular y el diamante es un reticular. Correcto. Me acaban de decir el mejor ejemplo que pueden tomar para un reticular y un molecular. Ok, chicos. El diamante es de los materiales más fuertes que tiene
el humano a su alcance. Es de hecho, ¿han escuchado que hay taladros con punta de diamante? ¿Alguna vez han escuchado eso? O desarmadores, taladros, bueno, cualquier herramienta punta diamante. ¿Por qué? Porque los reticulares, en este caso un ejemplo es el diamante, y el diamante igual tiene una estructura así. Su estructura está en todas direcciones y es muy difícil romperlo, ¿ok? Por eso es tan fuerte. Y luego, el grafito, chicos. El grafito, gracias a que el grafito son como láminas, si ustedes deslizan un lápiz en el papel, van a ver que se queda grabado una letra o una palabra, lo que sea, un dibujo. ¿Por qué? Porque lo que va dejando el grafito son estas laminitas de carbono. Así es como se pinta nuestra hoja, ¿ok? Ese sería un molecular. Luego, chicos, tenemos dos clasificaciones, covalente polar y covalente no polar. ¿Cuál es cuál? Ya vimos reticular y molecular, ahora vamos a ver covalente polar y no polar. ¿Siguen despiertos, chicos? No se me vayan a dormir. Yo sé que es un poco de teoría, pero no se me vayan a dormir. ¿Ok? Los covalentes polares, no, bueno, para saber si es polar o no polar, nos vamos a apoyar de una característica muy importante que yo les dije que teníamos que ver en un inicio. Es una propiedad periódica. Y va a ser la electronegatividad. ¿Ok, chicos? Tatúenselo en la frente. Para saber si es polar o no polar, nos tenemos que apoyar de la electronegatividad. ¿De acuerdo? Ahí anótenlo con rojo, remárquenlo en un cuadrito. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros hablemos de enlaces covalentes polares, es porque esos dos elementos van a tener diferente electronegatividad. Cuando sea covalente no polar o apolar, es lo mismo, vamos a tener mismas electronegatividades o muy similares, ¿ok? Por ejemplo, aquí yo les puse el fluoruro de carbono, ¿ok, chicos? Ambos son no metales. El flúor y el carbono son no metales. ¿Qué pasa? Las electronegatividades son las mismas, chicos. ¿Recuerdan cómo se comporta la electronegatividad, para empezar? Hacia la izquierda y hacia abajo es más electronegativo. ¿Seguros? ¿Hacia abajo? No, es hacia arriba. ¿Abajo? ¿Seguros? Es de izquierda a derecha hacia arriba, ¿no? Chicos, es de derecha, recuerden, derecha hacia arriba. Su derecha viéndolo de frente, ¿ok, chicos? Su derecha hacia arriba. ¿De acuerdo? Sí. Ustedes viéndolo de frente, ¿ok? Derecha hacia arriba. Eso va a ser el más electronegativo, el que esté más a la derecha y más hacia arriba. Nosotros, si dibujamos una tabla periódica así súper rápido, ahí está nuestra simulación de tabla periódica. Vamos a tener al carbono por aquí y vamos a tener al flúor por aquí. Chicos, el carbono y el flúor tienen totalmente diferente su configuración, su electronegatividad. Exacto. El carbono tiene aproximadamente como un 2.5 en electronegatividad y el flúor tiene hasta 4 puntos, ¿ok? Que es el máximo. Entonces, aquí como ves, tienen diferencia de electronegatividad. Luego, un enlace covalente no polar es aquel que tiene similar electronegatividad. Si nosotros buscamos la electronegatividad del hidrógeno y del carbono, vamos a ver que están muy parecidas. Es decir, uno es como 2.6 y el otro es como 2.8. ¿Ok? No hay mucha diferencia. Entonces, chicos, ¿quién me da otro ejemplo de covalente polar? Además de los que tengo ahí en la presentación. Son los más sencillos, chicos. Únicamente tienen que unir. Oye, puede ser, por ejemplo, la sal. La sal. ¿Qué sal? El agua. Puede ser cloruro de sodio. Cloruro de sodio.
A ver, veamos. Es que chicos, recuerden, en química si hablan de sal, hay sales cuaternarias, terciarias. No es cierto, no, perdón. A ver, perdón. ¿No? Es que no sé, porque A ver, estaba pensando. vamos a analizarlo. Ok, ¿Qué características debe tener un enlace covalente? ¿Entre qué y qué se tiene que unir un enlace covalente? sí, no, perdón, es no metal y no metal. Ok, y aquí el sodio, chicos, es un metal. Entonces, esa queda descartada. No te preocupes. Entonces, alguien me había dicho el agua. ¿Sí? ¿Quién me dijo el agua, chicos? Ah, aquí me acaban de escribir el agua, Abraham. Ok, chicos, el agua. Sí, chicos, es un covalente polar. De hecho, hay un chiste que mi profesor, cuando nosotros en algún momento había sobrecupo de lugares, el profesor nos decía, aquella persona que responda muy bien la pregunta, son las personas que se van a quedar para los que quieren sobrecupo, aquellos que no alcanzaron a inscribirse, ¿ok? La pregunta era, chicos, díganme si ustedes pueden responderla. ¿Qué le pasa a un oso? ¿Qué le pasa a un oso polar cuando se mete al agua? Se moja. No exactamente. Vamos con un enfoque químico, chicos. ¿Qué le pasa a un oso polar cuando se moja? Bueno, cuando se mete al agua. Esa era la pregunta del profesor para saber si entrábamos a la clase que tenía sobrecupo o no. ¿Quién me puede decir qué le pasa a un oso polar cuando se mete al agua? ¿No, chicos? Es que como que se puede decir que flota porque no se puede hundir, pero a la vez se va nadando. No se moja al 100%. No. Ustedes, es exactamente casi con lo que me acaban de decir. ¿El agua qué me dijeron que era? H2O. H2O. ¿Qué tipo de enlace tiene el agua? Polar. Polar. ¿Ok, chicos? ¿Y qué pasa con otro oso polar? Entonces, el profe decía, lo polar con lo polar se disuelve. Entonces, si un oso polar se mete al agua, se va a disolver. Esa era la respuesta, chicos, para poder entrar a su clase. ¿Ok? ¿Por qué? Únicamente teníamos que saber que el agua era un enlace covalente polar y lo del oso polar únicamente era un chiste. ¿Ok, chicos? Únicamente era para hacerlos pensar qué tipo de enlace químico tiene el agua. Entonces, tal vez con eso, cuando estén en su examen, van a decir, ¿para qué me sirve esto? ¿De qué me sirve esa anécdota que no creo que en mi examen me la pregunten? Esas son para que ustedes puedan asociar que el agua es un enlace covalente polar y no se les olvida. ¿Ok, chicos? Van a ver que va a ser más sencillo que lo recuerden a ese chiste malo, esa pregunta, a que si solamente les digo que el agua es un enlace covalente polar. ¿Por qué? Es una de las principales preguntas que les hacen en el examen. Les preguntan qué tipo de enlace es el agua, ¿ok? Y es covalente polar. Ok, ahora, ¿quién me puede decir un enlace covalente no polar? Recuerden, la característica que debe tener es que tengan configuraciones. Tengan electronegatividades similares. Hidrógeno. Ok, pero hidrógeno ¿cómo? Ok, chicos, los hidrógenos
nosotros siempre los debemos describir como diatómicos, es decir, el hidrógeno, aprovechando que su compañera me dio el ejemplo de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, cloro, son gases diatómicos, es decir, se encuentran en dos átomos. Siempre en la naturaleza se van a encontrar como dos átomos, nunca lo van a poder encontrar solito. Entonces, chicos, esto que ven aquí son enlaces covalentes. Todo lo que les acabo de poner son enlaces covalentes. Un hidrógeno con otro hidrógeno va a tener un enlace covalente. ¿Por qué? ¿Qué mejor que un mismo elemento unido a otro mismo elemento para tener la misma electronegatividad? Este y este tienen la misma electronegatividad y ya se considera una molécula. Este y este se considera otra molécula y ya es también enlace covalente apolar. Igual el nitrógeno es otra molécula e igual se considera enlace covalente apolar. Y el cloro también es lo que tenemos hace rato que les puse que el cloro era otra molécula. ¿Ok, chicos? Entonces, es más fácil ver los covalentes polares que los no polares. Ahora, la siguiente clasificación que podemos tener, además de que tengan igual o diferente electronegatividad, es si son simétricos o no simétricos. Este diagramita les va a ayudar un poco más a orientarse. La primera pregunta que se tienen que hacer, a ver, ¿mi enlace covalente va a ser polar o no polar? ¿Cómo lo vamos a saber? Primero, ¿es polar o no polar? ¿Cómo vamos a saber eso? Si tiene diferente electronegatividad, entonces es polar. Si tiene igual electronegatividad, entonces es polar, apolar. Luego, acabamos de decidir que es apolar porque tiene igual electronegatividad. Entonces, concluimos que es una molécula apolar. Ahora, si tiene diferente electronegatividad, ahora tenemos que ver que si nuestra molécula es simétrica o no simétrica. Si es simétrica, es molécula polar. Si es no simétrica, es molécula polar. ¿A qué se refiere con simetría? ¿Alguien me puede recordar de sus clases de trigonometría? ¿Qué es simetría? Que si se dobla queda igual. Ok, lo que hay de un lado debe de haber del otro exactamente igual, ¿sí? Eso es simetría. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros, chicos, por ejemplo, en este caso, tenemos esta molécula. Esta molécula es plana, ¿ok? No tiene dimensiones, es decir, toda la molécula es plana. Bueno, sí tiene dos dimensiones, dos D. ¿Qué pasa si nosotros partimos a la mitad la molécula? Vamos a tener el mismo átomo de un lado que del otro, es decir, esta molécula, chicos, es simétrica. Todas estas que les puse aquí tienen diferentes electronegatividades, pero nosotros estamos clasificando ahorita por si es simétrico o no simétrico. En este caso, como es simétrica, podemos decir que es una molécula apolar. Luego, vamos a ver una que no es simétrica. ¿Qué pasa? Esta molécula que ven aquí, chicos, ustedes me dirán, pues igual la corto así. Y vámonos, es simétrica. No, chicos, aquí es cuando aumenta la dificultad. Hay algunas moléculas que son planas, como esta, es como si tuviéramos un plumón, y hay moléculas que parecen triangulitos, ¿ok? Que parecen pirámides. En este caso, esta es una molécula que parece pirámide. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tener esto como una pirámide, entonces si nosotros lo partimos a la mitad, chicos, por el centro, no vamos a tener exactamente lo mismo, ¿ok? Esto es un poco para visualizar. ¿Qué pasa? Si nosotros lo partimos, teniendo en cuenta que tenemos nuestros tres plumones, partimos de arriba hacia abajo, vamos a tener una molécula no simétrica, ¿ok, chicos? Siempre que vean estas pirámides, van a ser moléculas no simétricas. Y aquí ni se diga, aquí igual lo mismo, molécula no simétrica. Y esto es como nosotros lo veríamos, ¿ok, chicos? Esto lo vamos a aprender a formar con estructuras de Lewis. Entonces, ¿les quedó alguna duda, chicos, de cómo se clasifica? Por ejemplo, ahorita vamos a ver un ejercicio.
Aquí les dejé una tablita de cómo ustedes pueden identificar si es un enlace covalente polar o no polar, únicamente teniendo los datos de electronegatividad. Es decir, si ustedes hacen la diferencia de electronegatividad para un solo enlace, es decir, para el enlace que hay de aquí a acá, suponiendo que esta electronegatividad es de 3.2 y esta es de 2.5, hace la diferencia, ¿ok? ¿Cuánto es 3.2 menos 2.5? Nos da 0.7, ¿ok? Chicos, la diferencia que hay de este enlace y este átomo y este átomo va a ser la misma que el otro. Todos los enlaces son iguales, ¿ok? Todos son iguales, todos van a tener la misma diferencia de electronegatividad. Entonces, por ejemplo, hace ratito, con nuestro ejemplo dijimos que nos daba diferencia de 0.7. ¿Qué pasa? Nosotros buscamos, de acuerdo a esta tablita, si va a ser un covalente polar o no polar. Aquí nos dice que si es menor o igual a 0.4 la diferencia, es covalente no polar. Ah, pero en nuestro ejemplo nos salió que es 0.7. Entonces nos vamos a la siguiente clasificación. De 0.5 a 1.7 es un covalente polar. ¿Pero qué pasa? Ya cuando tenemos electronegatividades muy grandes, es porque estamos hablando ya de un enlace iónico, ¿ok, chicos? Ya no estamos en un covalente, estamos en iónico, ya cuando es arriba de 1.7. ¿Ok? Por último, después de toda esta teoría que les acabo de dar, chicos, vamos a resolver este ejercicio para saber que no se han dormido y están poniéndome atención. ¿De acuerdo? Entonces, dejen borro el pizarrón y mientras díganme, chicos, todas estas moléculas son covalentes, pero díganme, ¿cuáles son polares y cuáles no polares? Los escucho. La primera es Ajá, la primera. polar. Bueno, la de HCl. HCl, polar. ¿Están de acuerdo con su compañera? Sí, la primera es polar. Sí. Ok. Entonces, la primera es polar, en efecto. ¿Cuál es la segunda? Esta de aquí en medio, ¿polar o no polar? Si alguien me dice que no sabe cómo salió esto, chicos, adelante, ¿ok? Si alguien dice, no, yo no sé cómo salió, adelante. Si todos saben, ¿cuál es la siguiente entonces? Es no polar. Yo, profesora. Sara, ¿qué es lo que no te quedó tan claro, Sara? Ok, en la siguiente, no polar, ok, ahorita vemos. Solamente que su compañera, bueno, en lo que su compañera me comenta que es lo que no le quedó tan claro, checamos. Entonces, ¿no polar, chicos? ¿Seguros? Sí, es polar. ¿Sí es Sí, polar? es polar. Sí. Ok, vamos a checar. Y en la de aquí abajo, de una vez para presentar las dos respuestas. ¿Para No Lina? es polar. Ah. No, se fue. No es polar. No es No, polar. no es polar. Vamos a ver. ¿Qué pasa, chicos? En esta sí tienen razón que es no polar, pero en este caso es polar. ¿Por qué sí es polar? En este caso, esta molécula, como la ven, es para empezar, tienen diferentes electronegatividades. ¿Estamos de acuerdo? Este es un boro y este es un flúor. Tienen muy diferentes electronegatividades. Entonces ya ahí podemos decir que nuestra molécula va siendo polar. Luego, tenemos que ver si es simétrica o no es simétrica. En este caso, como nuestra molécula no es un triangulito, chicos, es decir, no es una pirámide, este caso sí es una pirámide, ¿ok? Nosotros lo ponemos y tenemos una pirámide, tenemos algo así. Su base es una pirámide, su base es como una pirámide, ¿ok? Tenemos esto y luego tenemos algo así. Es más difícil ver, chicos, por pantalla, pero imagínenselo un poco, imaginación espacial.
Entonces, ahí sí era muy difícil que nuestra molécula fuera simétrica. Por eso es no polar, porque es una molécula asimétrica. Luego, en este caso, como esta vez es una molécula plana, únicamente la vamos a partir a la mitad y vamos a tener una molécula simétrica. Aquí, para que no se confundan, si la molécula es plana, seguramente es una molécula simétrica. Si la molécula tiene volumen, seguramente es una molécula asimétrica. ¿Cómo sabemos que es plana o no? Cuando solamente tenga 3 elementos o tenga 2 elementos como hace rato, seguramente es una molécula plana. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, la Sí, pregunta ya es... entendí. Ok. No entendí bien cómo identificarlas. Ok. ¿Cómo se identifica? Primero, checamos si tienen diferentes electronegatividades. ¿Cómo saber si tienen diferentes electronegatividades? Con que ya sean diferentes elementos, ya son diferentes electronegatividades, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos diferentes elementos. Tenemos un hidrógeno y tenemos cloro. Incluso, chicos, estas bolitas que ven aquí, dependiendo de la electronegatividad, es el tamaño aquí de las esferas. Aquí el cloro se puede ver que tiene más electronegatividad, por eso tiene una esfera más grande. Así están las imágenes de este ejercicio, ¿ok? Luego, una vez que ya checamos que tiene diferente electronegatividad, vemos si es simétrica o no simétrica. Es decir, la partimos a la mitad y checamos si lo que tenemos de un lado es igual que del otro. Para que esta molécula fuera simétrica, nosotros deberíamos de tener aquí un hidrógeno y acá otro hidrógeno. Como es una molécula que no es simétrica, si quieren me regreso un tantito al diagrama para que vean. Ok, como vemos que es una molécula no simétrica, va a ser una molécula polar. Únicamente tenemos que ver diferente electronegatividad o igual electronegatividad. Si tenemos que ver que es simétrica o no simétrica, y ya de ahí lo clasificamos. ¿Ok? Entonces, ¿ya te quedó un poco más claro, Sara? Ok, chicos. De acuerdo, de nada. Entonces, nos quedamos en esta. ¿Polar o no polar? Polar. 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 Ok. ¿Todos están de acuerdo que polar? ¿Alguien dijo, no, yo creía que era no polar? No. ¿No? Ok. Es que está como visto desde otra perspectiva, ¿no? Ajá, pero igual es una molécula plana porque únicamente tenemos enlazado 3. Es más o menos lo mismo que vimos hace rato en esta molécula, ¿ok? Ok. Profa, yo tengo una duda. Adelante. Dijo que cuando tenían diferentes electronegatividades, ¿era polar o apolar? Cuando tengan diferentes electronegatividades, va a ser polar, ¿ok? Va a ser polar. Y cuando tenga iguales electronegatividades, va a ser polar. Esto es electronegatividad. Esta es de electronegatividad. Diferentes electronegatividades, polar. Igual electronegatividad a polar. ¿Ok? Y ya de ahí seguimos con esta clasificación. De nada. Ok, y por último, chicos, la última, ¿polar o no polar? No polar, no polar. 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 ¿Alguien me dice no polar? Polar. ¿Quién me dice por qué polar o por qué no polar? ¿Cuáles son sus argumentos? No polar porque tiene volumen. Tiene volumen, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Ahora tenemos un hidrógeno y tenemos un cloro. Es decir, ahora ya tenemos más átomos. Antes únicamente teníamos 2 átomos. Ahora ya tenemos 3 átomos.
Aquí vamos a tener dos tipos de enlace, chicos. ¿Por qué? Les dije que por cada enlace era igual, pero cada enlace unido con los mismos átomos. En este caso teníamos un carbono, un cloro. Es lo mismo de este carbono, este cloro, lo mismo de este carbono, este cloro. Pero nosotros aquí ya tenemos tres átomos diferentes. Es decir, la unión entre este carbono y este cloro es diferente a que si nosotros unimos un carbono con un hidrógeno. ¿Ok, chicos? Entonces, para la unión entre un carbono y un hidrógeno, la molécula, bueno, el enlace va a ser polar. Para la unión entre un carbono y un cloro, va a ser apolar. Aquí ya se analizan de forma independiente, ¿ok? Cuando se tengan más de dos átomos, ya se analiza de forma independiente. Y vemos cuál de los dos predomina, es decir, cuántos enlaces o cuál es la mayoría de los enlaces, de qué tipo son. En este caso, como tenemos tres enlaces en su mayoría polar, va a predominar sobre toda la molécula una polaridad, bueno, va a ser polar nuestra molécula, ¿ok? Entonces, ¿me voy a explicar con esa parte, chicos? Esa era como una excepción. Sí. Únicamente teníamos que checar que teníamos tres átomos y en los demás únicamente tenemos dos átomos jugando. Ok. Profesora, yo tengo una duda. Claro. Disculpe la pregunta, pero ¿es lo mismo apolar a no polar? Sí, es exactamente lo mismo. De hecho, viene de la misma palabra que átomo. De hecho, apolar, chicos, viene del antiguo latín, me parece. Ajá. El antiguo latín, donde utilizaban el prefijo como a, lo utilizaban sin o no, ¿ok? A es lo mismo que sin o no. Átomo, chicos, ¿recuerdan lo que les dije que era átomo? ¿Se acuerdan qué significaba átomo? ¿No? Ok. Nosotros lo dividíamos en raíces y decíamos que esta A nos quería decir que era sin y tomo era cortes, ¿ok? Entonces, era sin cortes, sin más divisiones, era una partícula que ya no se podía dividir más. Entonces, apolar es más o menos lo mismo. En este caso, sí o no es similar, ¿ok? Son sinónimos. Entonces, A nos quiere decir que es no polar. ¿Eso por qué se quedó así la palabra? Por el latín que les comento, que antes utilizaban estos prefijos para hacer negaciones. Entonces, una de dos, o lo pueden poner como apolar o lo pueden poner como no polar. Es lo mismo, ¿ok, chicos? Es totalmente lo mismo. Ambos están correctos. ¿De acuerdo? Bien, gracias, profesora. De nada. Ok, chicos, entonces vamos a ver el otro enlace en los 5 minutitos que nos quedan. Nuestro siguiente enlace es el enlace iónico. Ahora sí, lo que me habían dicho hace rato del cloruro de sodio, nosotros ahora sí vamos a tener ese ejemplo de enlace iónico. El enlace iónico, anótenlo, se da entre un no metal y un metal. Este es más sencillo de ver porque hay muchísimos elementos con enlace iónico, muchos compuestos con enlace iónico. ¿Cuál es la diferencia? Aquí no se prestan electrones, ¿ok? Aquí nada de que se están compartiendo electrones y uno completa el octeto del otro y ambos se complementan. No, aquí no. Uno de los dos aquí va a completar su octeto. ¿Y cuál va a completar su octeto? El que tenga mayor electronegatividad. El elemento con mayor electronegatividad es el que va a completar el octeto. El otro se amuela y se queda sin electrones, ¿ok? Así funciona el enlace iónico. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí tenemos un litio y un flúor. Este es un no metal y este es un metal, ¿ok? ¿Qué pasa? El flúor tiene mayor electronegatividad, entonces le quita sus electrones al litio. El litio se queda cargado positivamente, porque recuerden, perdió un electrón, y el flúor se carga negativamente, porque ganó un electrón. El litio se quedó ahora con 2 electrones, y el flúor ya completó su octeto y ahora tiene 8 electrones. Así funciona un enlace iónico. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿quién me puede dar un ejemplo de enlace iónico? Recuerden, características importantes de un enlace iónico, va a haber aniones y cationes. ¿Alguien sabe qué es un anión y alguien sabe qué es un catión? ¿Por qué he estado hablando, mencionando esas palabras? Pero, ¿alguien sabe, chicos?
Cation es cuando, bueno, uno de los dos es cuando pierde y otro cuando gana, pero creo que el anión es cuando pierde. Anión es cuando pierde. ¿El anión tiene una carga positiva? ¿Seguros? ¿Anión positivo? ¿Cation positivo? El anión es negativo y el cation es positivo. Oh, por Dios. Acabo de tirar mi té, chicos. Denme un segundo. Ok, sí, bueno, en lo que limpio esto. Sí, chicos, el cation es aquel que tiene una carga positiva y el anión es aquel que tiene una carga negativa, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de enlace iónico podemos hablar de cationes y aniones, porque recuerden, aquí no se comparten los electrones y siempre se termina, uno de los dos termina cargado positivamente y el otro negativamente. ¿Ok? Luego, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las características para un enlace iónico? Un enlace iónico, chicos, se caracteriza porque una de dos, tiene redes iónicas, puede ser un cation o un anión. ¿A qué se refiere con redes iónicas? Lo mismo de hace rato que el enlace covalente reticular, es decir, está unido en todas direcciones, ¿ok? Luego, también usualmente los enlaces iónicos, bueno, los compuestos que forman enlaces iónicos, tienen estructuras cristalinas, es decir, están empacados de forma muy ordenada. Luego, tienen puntos de fusión altos. Chicos, ¿alguien sabe a cuánto se funde la sal, el cloruro de sodio? Bueno. No, profesora. ¿No? Es muy difícil que se funda. Sí, exacto. Es súper difícil que se funda, chicos, a menos de que tengan algo especial con que fundirlo. Está complicadísimo que se funda la sal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando, bueno, en los enlaces las moléculas que forman enlaces iónicos, es muy difícil que nosotros los pasemos de estado sólido a líquido. ¿De acuerdo? Igual, es muy fácil que rompan. Ponen sal y la pueden romper fácil con un martillo, ¿ok, chicos? No hay problema. Y otra parte, no conducen energía si se encuentran en estado sólido, pero si se encuentran en disolución, sí van a conducir energía. ¿Han hecho el experimento de que ponen sal y no conduce energía, pero lo ponen en agua y ya conduce energía? ¿O nunca han hecho el experimento? Sí. No. ¿No? nunca. Bueno, el experimento es que ustedes ponen sal al inicio y unen sus dos electrodos y esos dos electrodos ahí les marca en su multímetro si conduce energía o no. Luego, no conduce energía. Luego los ponen en agua y ya conduce energía. ¿Alguien me puede decir a qué se debe que sí conduzcan energía en estado disociado, es decir, en disolución, y que no conduzcan energía en sólido? ¿Alguien sabe? ¿Quién me puede decir? ¿Que son electrolitos? Son electrolitos. ¿Y qué quiere decir que sea un electrolito? Es correcto. Ajá. Adelante. No te escuché muy bien. ¿Podrías repetirlo, por favor? Que solo en el agua tiene carga. Ok. Sí, ok, chicos. Cuando nosotros tenemos un enlace iónico, una molécula con enlace iónico, ¿qué pasa? Denme un segundo, ¿ok, chicos? Ok, bueno, cuando nosotros tenemos una molécula, en nuestra molécula
está así, ¿ok? Una molécula con enlaces iónicos tenemos algo así. Hay un empaque y este empaque está completamente unido. Ok, entonces, este empaque que tenemos aquí de moléculas, entre cada uno hay un enlace iónico. Entonces, si los electrones quieren pasar a través de este empaque, que sería nuestro compuesto con enlaces iónicos, va a ser muy difícil, porque la energía, chicos, es un cúmulo de electrones, es decir, una bola de electrones. Entonces, si quieren atravesar, va a ser muy complicado, es decir, no los van a dejar pasar. En cambio, si los ponemos en disolución, las moléculas, es decir, ya van a estar dispersas. Y entonces va a ser más sencillo que atraviesen los electrones entre ellos, ¿ok? Ya va a haber espacio para que pasen. A eso se le conoce también como electrolito, que conduce energía en un medio acuoso, y esto se debe que en estado sólido no conduzcan energía, pero en acuoso sí. Otra característica también es que podemos, puede tener iones móviles. ¿Ok, chicos? Los iones móviles es esto, de que se disocian. Luego, nosotros podemos tener una de dos. Podemos tener moléculas estables de acuerdo a si es un enlace iónico, dependiendo de su tamaño, o también moléculas estables dependiendo de cuánta carga tenga. ¿Ok? ¿A qué me refiero con estable? A que qué tanto se mantiene o qué tanta vida tiene esa molécula. ¿De acuerdo? Las moléculas se manejan en inestables y estables, es decir, una molécula va a reaccionar con el ambiente incluso si es muy inestable. Es decir, no puede mantenerse en su forma original porque tiende a cambiar en otro. Por ejemplo, chicos, si ustedes tienen sodio metálico así solito en contacto con el oxígeno, de inmediato se prende fuego solito, ¿ok, chicos? Se prende fuego sin que le pongan ninguna chispa, nada. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que dejar en agua para que no reaccione con el oxígeno. Porque es una molécula muy inestable. ¿Y cómo medimos la estabilidad? Una de dos, la podemos medir por la cantidad de cargas o la podemos medir por su tamaño atómico. En cuanto a tamaño atómico me refiero a radio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cuántas cargas tiene aquí estas moléculas, chicos? ¿Quién me puede decir? Ok. Cuando me refiero a cargas, me refiero a sus números de oxidación con los que se combinaron una molécula. Vamos a ver más adelante cuando veamos nomenclatura, pero nosotros aquí vamos a tener dos cosas. Solo les explico esto, chicos, y ya nos vamos, porque seguro ya me pasé de la hora. Sí, ya me pasé 5 minutos. Les explico esto y ya nos vamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando tenemos aquí nuestra nomenclatura, nosotros desglosamos los subíndices que tenga aquí abajo para saber con qué número de oxidación se combinó, ¿ok? Entonces, los subíndices van a ser nuestros números de oxidación del elemento. Este subíndice es el número de oxidación de este elemento y este subíndice es el número de oxidación de este elemento. Entonces, si nosotros queremos saber la carga, únicamente desglosamos los subíndices. En este caso, este 2 pertenece al magnesio y este 1 de aquí, que no se escribe, pero se sobreentiende, pertenece al cloro. Algo súper importante, chicos. Así, siempre, siempre para todo va a aplicar. En una fórmula química, los elementos que se encuentren del lado derecho siempre, siempre, siempre van a tener cargas negativas. Y los que se encuentren del lado izquierdo siempre, 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 toda la vida van a tener cargas positivas. Así supe que este era negativo y así supe que este era positivo. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a esto, dejen borro. De acuerdo a esto, ¿qué pasa? Nosotros podemos comparar las cargas de cada uno. Podemos comparar las cargas de cloro. Las cargas de cloro son exactamente la misma porque es el mismo elemento. Entonces, únicamente nos vamos a enfocar en el metal. Chicos, ¿qué carga es más grande? ¿La del sodio 1 más o la del magnesio 2 más?
La del magnesio. La del magnesio es más grande la carga, ¿ok, chicos? ¿Por qué? Porque el 2 es más grande que el 1. Entonces, si tiene una mayor cantidad de cargas o la carga es mayor, entonces esta molécula va a ser más estable. Comparando estas dos moléculas que tienen enlace iónico, la más estable es este cloruro de magnesio. Ahora, vamos a ver la otra comparación. Díganme, de estas dos moléculas, entre el cloruro de potasio y el cloruro de sodio, ¿cuál de las dos es más estable? Hacemos lo mismo, descruzamos nuestras cargas. Recuerden, chicos, lo que no se escribe se sobreentiende. Todos estos tienen su índice 1. No se escribe, pero siempre se sobreentiende. Entonces lo descruzamos, este va positivo y este negativo. ¿Qué pasa? Tienen exactamente las mismas cargas. Como tienen las mismas cargas, entonces ya no podemos utilizar esta característica para clasificarlos. Ahora vamos a utilizar por tamaño atómico. ¿Cuál de las dos moléculas es más grande? Primero, el cloro. Identificamos el cloro. El cloro, como es el mismo átomo, tiene el mismo tamaño. Entonces, únicamente nos enfocamos en el metal. Entre el potasio y el sodio, ¿cuál es el más grande, chicos? Potasio. Potasio. ¿Se acuerdan cómo era la tendencia de radio atómico? ¿Hacia dónde era el mayor radio atómico de toda la tabla periódica? ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha. Abajo derecha. ¿Mi derecha? ¿Viendo así? Abajo. Ok. No. Sí. No. Sí, a su derecha. Ok, vamos a verlo ¿O a como su si izquierda? ustedes lo estuvieran viendo. Para que no nos confundamos si es mi derecha, su izquierda o otra cosa, vamos a verlo como ustedes están viendo la pantalla, ¿ok? Recuerden, chicos, hacia su izquierda, en este caso, como si les doy la espalda, chicos, por un momento, recuerden, hacia su izquierda y hacia abajo. Para que no se confundan si era mi derecha, su izquierda, ok. Entonces, hacia su izquierda y hacia abajo, ¿de acuerdo, chicos? Hacia acá se encuentra el mayor radio atómico. En este caso, el sodio está aquí y abajito está el potasio. Por eso es que el potasio tiene mayor radio atómico, que es lo que nos dijo su compañera. Abajo a izquierda, ok, es correcto. Entonces, chicos, podemos ver, gracias a esa propiedad, que la molécula más estable es el cloruro de potasio. Ok, chicos, entonces, esto sería todo por la clase de hoy. Hasta aquí acabaríamos ese tema. Acabamos en enlace iónico. El siguiente tema que podemos ver va a ser enlace metálico, pero lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ok, chicos? Entonces, me despido porque ya estoy tomando sus 10 minutitos de descanso y tienen que regresar a las 12:10 con su próxima clase. Entonces, que tengan un excelente día, un excelente inicio de semana, chicos. Si tienen dudas, con mucho gusto en el grupo de WhatsApp las pueden dejar. Igual, si no, chicos, ¿no les había pasado mi número de teléfono? No sé. Confírmenme. No. Les comparto mi número de teléfono en caso de que quieran agendar alguna asesoría o de que tengan alguna duda. ¿Ok, chicos? O igual les comparto mi correo electrónico a través del chat por si igual me quieren contactar. Es más fácil que los atienda por correo electrónico que luego por WhatsApp, ¿ok, chicos? Pero en ambos canales me encuentro disponible. Si tienen alguna duda respecto a la tarea, si tienen o quieren agendar alguna asesoría, me parece que solo lo envié a una persona. Ok, chicos, entonces ya les envié mi correo, ese es mi número de teléfono, y que tengan ya un excelente día, chicos, ya no los entretengo más, vayan a despejarse un poco, a desayunar por si no han desayunado. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, adiós, bye. Adiós.